Dios, háblame. A través de tu Espíritu Santo, abre mis oídos, mi mente, mi corazón, para escuchar, entender y recibir tu palabra. Señor, que me transforme, me cambie, me moldee, Señor, a tu carácter, Señor. Que muestre tu luz, Señor, que pueda ser sal en esta tierra, Señor, sazonar la tierra, Señor, por medio de tu presencia, Señor, por medio del fruto de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 22 al 25 de la traducción Lengua Actual. Si alguien ve que andan perdidos el toro o la oveja de su vecino, debe ayudarlo y devolvérselo. Si el vecino vive lejos o si nadie sabe de quién son los animales, deberá llevarlos a su casa y cuidarlos hasta que el vecino llegue a buscarlos. Esto mismo debe hacerlo si encuentra un burro o una capa o cualquier otra cosa perdida. Si alguien ve en el camino que un vecino suyo trata de levantar del suelo a un toro o un burro echado, debe ayudarlo a levantar el animal. Nunca nieguen su ayuda a nadie. Los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento. Si alguien encuentra un nido de pájaros en un árbol o en el suelo y la madre está en el nido calentando a sus polluelos o empollando a los huevos, no debe quedarse con todo. Dejará que se vaya la madre, pero podrá quedarse con los polluelos. Háganlo así y vivirán felices muchos años. Si alguien construye una casa nueva, debe construir un pequeño muro alrededor de la azotea para que nadie vaya a caerse y muera. Con eso evitará que su familia resulte culpable de una muerte. Si alguien tiene un viñedo, no debe sembrar allí ninguna otra cosa. Si lo hace, no podrá disfrutar de los frutos que se produzcan, pues deberá entregarlos todos al sacerdote. Cuando trabajen un campo, no deben arar con un buey y un burro juntos. Las telas con que se vistan no deben mezclar el hilo de lana con hilo de lino. La capa con que se cubran debe estar adornada con cordones en sus 4 puntas. Supongamos que un hombre se casa y tiene relaciones sexuales con su esposa, pero luego ya no la quiere más. Si para separarse de ella alega que su esposa había tenido relaciones sexuales antes de casarse, entonces los padres de ella se presentarán ante las autoridades del pueblo. Allí mostrarán la sábana usada en la primera noche de bodas como prueba de que su hija nunca antes había tenido relaciones sexuales. El padre dirá a las autoridades: yo permití que este hombre se casara con mi hija. Ahora él ya no la quiere y la acusa de haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. Pero aquí está la prueba de que eso no es cierto. Entonces las autoridades castigarán con un látigo a ese hombre por mentir en contra de su esposa. Además, ese hombre deberá pagarle al padre de su esposa 100 monedas de plata, que es la multa por dañar la buena fama de una mujer israelita. No podrá abandonarla, sino que se quedará con ella para siempre. Pero si la mujer realmente tuvo relaciones sexuales antes de casarse, los hombres de la ciudad deberán sacarla de la casa de sus padres y allí mismo la matarán a pedradas. Eso es lo que se merece quien comete una maldad así en Israel y hace pasar a su familia semejante vergüenza. Si hacen esto, harán que la maldad desaparezca de su país. Supongamos ahora que alguien llega a tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. En tal caso, los dos deberán ser condenados a muerte. Así se acabará la maldad en Israel. Supongamos que alguien encuentra a una mujer comprometida para casarse con otro hombre y tiene relaciones sexuales con ella.
Si el encuentro tiene lugar dentro de la ciudad y la mujer nunca gritó pidiendo ayuda, se deberá llevar a los dos ante las autoridades para que los condenen a morir apedreados. Se condenará al hombre por deshonrar a la mujer de otro hombre. Se condenará a la mujer por no haber pedido ayuda. Si ustedes hacen esto, harán que la maldad desaparezca de su país. Pero supongamos que el encuentro no tuvo lugar en la ciudad, sino en el campo, y que el hombre obligó a la mujer a tener relaciones sexuales con él. Tal vez la mujer gritó pidiendo ayuda, pero no hubo quien la escuchara. Entonces se dejará con vida a la mujer, pero el hombre será condenado a muerte. Su crimen es semejante al de quien ataca a su vecino y lo mata. Ahora bien, supongamos que un hombre se encuentra con una mujer que nunca antes ha tenido relaciones sexuales y el hombre la obliga a tenerlas con él. Si son descubiertos y la mujer no está comprometida con nadie, el hombre deberá pagar al padre de la mujer una multa de 50 monedas de plata y además deberá casarse con ella. Y como la avergonzó al obligarla a tener relaciones sexuales con él, nunca podrá divorciarse de ella. Nadie debe tener relaciones sexuales con la esposa de su padre. Esa es una gran falta de respeto para el padre. Deuteronomio 22. Moisés continuó diciendo: no pueden entrar en el santuario de Dios los hombres con testículos aplastados o sin pene. Tampoco podrán entrar los hijos de matrimonios entre hombres israelitas y mujeres extranjeras. Ninguno de sus descendientes podrá hacerlo. Tampoco podrán entrar los amonitas, ni los moabitas, ni sus descendientes. Ninguno de esos dos pueblos quiso darles a ustedes alimentos y agua cuando ustedes venían de Egipto a la tierra que Dios prometió darles. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor en Mesopotamia, para que lanzara contra ustedes una maldición. Sin embargo, nuestro Dios los ama a ustedes tanto que no hizo caso de Balaam. Al contrario, convirtió la maldición en una bendición para ustedes. Procuren, pues, que esos dos pueblos nunca tengan paz ni prosperidad. Los descendientes de los edomitas sí podrán entrar en el santuario, porque son parientes de ustedes. También podrán entrar los descendientes de los egipcios, porque ustedes vivieron en su país. En cuanto a la salud, Moisés dijo: cuando vayan a la guerra y tengan que acampar en algún lugar, tengan cuidado de no hacer nada que desagrade a Dios. Por ejemplo, si durante la noche alguien queda impuro, deberá salir del campamento y no entrará durante todo el día. Al caer la tarde, ese hombre se bañará y por la noche podrá volver al campamento. Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que le desagrada. Para sus necesidades físicas, ustedes deberán apartar un lugar fuera del campamento y hacer allí un hoyo para enterrarlo todo. Si Dios encuentra en el campamento algo que le desagrada, será Él quien se aparte de ustedes. Si un esclavo de otro país huye y llega al país de ustedes pidiendo protección, no lo devuelvan a sus dueños. Al contrario, trátenlo bien y permítanle escoger la ciudad israelita donde le gustaría vivir. En el culto a Dios, no practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. Dios odia a quienes hacen eso y jamás aceptará una ofrenda de gente así, aun cuando la ofrenda sea para cumplir una promesa. Si a otro israelita le prestan dinero, comida o alguna otra cosa, no le cobren intereses. Solo podrán cobrarles intereses a los extranjeros. Si cumplen con esta norma, Dios los bendecirá en todo lo que hagan en el país donde van a vivir. Cumplan sus promesas a Dios. El que no promete no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Si alguien por su propia voluntad le hace una promesa, tiene la obligación de cumplirla. Si alguien entra al viñedo de otra persona, tiene derecho a comer allí todas las uvas que quiera,
pero no podrá llevarse ni una sola. De igual manera, si entra a un campo de trigo ajeno, tiene derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera, pero no podrá cortarlas con ninguna herramienta. Deuteronomio 24. Acerca del divorcio, Moisés dijo: si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Moisés también dijo: ningún hombre estará obligado a ir a la guerra o a prestar servicio alguno si se acaba de casar. Al contrario, durante todo el primer año de su matrimonio tendrá derecho a quedarse en su casa para disfrutarlo felizmente con su esposa. Si alguien les pide prestado algo, no le pidan su molino para garantizar el pago. Si lo hacen, esa persona no tendrá con qué moler la harina para el pan y podría pasar hambre. Cualquiera que se robe a otra persona para venderla o convertirla en esclava será condenado a muerte. No permitan que en su país se cometa esa maldad. Si alguno de ustedes llega a tener una infección en la piel, deberá presentarse ante los sacerdotes. Ellos saben lo que debe hacerse en estos casos, así que ustedes deben seguir sus instrucciones. Acuérdense de cómo se enfermó mi hermana María cuando veníamos de Egipto. Cuando presten dinero a alguien, no entren en su casa para tomar ustedes mismos la garantía de pago. Quédense a la puerta y esperen a que esa persona les entregue la garantía. Si la persona a quien le prestan es pobre y lo único que puede dar como garantía es su capa, acéptenla, pero no se queden con ella toda la noche. Entréguenla a su dueño al anochecer, para que al dormir tenga con qué cubrirse. Así el dueño les estará agradecido y pedirá a Dios que les dé su bendición, y Dios verá que ustedes son buenos y los bendecirá. Si le dan trabajo a una persona pobre, al terminar el día páguenle lo que sea justo. La gente pobre, sea israelita o extranjera, trabaja para poder comer, así que necesita ese dinero. Sigan estas instrucciones, pues si no lo hacen, esa gente se quejará ante Dios y Él los castigará a ustedes. Nadie debe ser castigado por un crimen que no haya cometido. Ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. No maltraten a los refugiados ni a los huérfanos. Si le prestan algo a una viuda, no le pidan la ropa como garantía de pago. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto y que su Dios los rescató. Por eso les ordeno seguir estas instrucciones. Si al recoger la cosecha dejan olvidado en el campo algún manojo, no regresen por él. Déjenlo allí para los pobres, los refugiados, los huérfanos y las viudas. Y cuando corten sus aceitunas y cosechen sus uvas, harán lo mismo. No las cortarán todas, sino que dejarán algunas para ellos. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno que sigan todas estas instrucciones. Si lo hacen, Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Deuteronomio 25. Todo pleito entre ustedes debe ser llevado ante las autoridades para que ellas decidan quién es culpable y quién es inocente. Si el culpable merece ser castigado, se le tenderá en el suelo delante del juez y allí mismo se le darán los azotes que merezca su delito. En ningún caso se le darán más de 40 azotes, porque eso ya no sería castigo sino humillación. No impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo.
Moisés continuó diciendo: si dos hermanos viven en una misma casa y uno de ellos muere sin que su esposa haya tenido hijos, ella no podrá casarse con nadie que no sea de la familia de su esposo muerto. En este caso, el hermano del esposo muerto deberá casarse con ella. Esta ley debe cumplirla todo cuñado. El primer hijo que tengan la mujer y su cuñado llevará el nombre de su esposo muerto, para que nadie en Israel se olvide de él. Si el cuñado no quiere casarse con la viuda, ella presentará su queja ante las autoridades, las cuales llamarán al cuñado y hablarán con él. Si a pesar de esto el cuñado no quiere casarse con la viuda, delante de las autoridades ella le quitará un zapato a su cuñado, le escupirá en la cara y dirá: miren, esto merece quien no quiere darle descendientes a su hermano. A partir de ese momento la familia del cuñado será conocido en Israel como la familia del descalzo. Si dos hombres se pelean y por defender a su esposo, la esposa de uno de ellos se mete en el pleito y agarra al otro por los genitales, ustedes deberán cortarle la mano a esa mujer. No le tengan piedad. Cuando se trate de comprar y de vender, no hagan trampas, sino usen pesas y medidas exactas. Así vivirán muchos años en el país que Dios les dará. Dios odia a los que no son justos y hacen trampa al pesar y al medir. Una vez más, Dios odia a los que no son justos y hacen trampa al pesar y al medir. Moisés también dijo: nunca olviden lo que nos hicieron los del pueblo de Amalec cuando veníamos de Egipto. Esa gente no tuvo temor de Dios. Al contrario, cuando más cansados estábamos, nos atacaron y mataron a los que venían atrás, que eran los más débiles. Por lo tanto, recuerden esto: cuando ya estén ustedes en su país y hayan acabado con los enemigos de alrededor, deberán destruir a todos los descendientes de Amalec. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, conocemos tu carácter, Señor. Que quizás en este día, Señor, una mujer, Señor, hallada en fornicación, que haya tenido relaciones antes del matrimonio, no es apedrada, Señor. Pero el sentir tuyo sigue siendo el mismo, Señor. Que a ti te desagrada, Señor, la impureza sexual, sea de mujer o sea de hombre, Señor. Que tú deseas que tu pueblo, Señor, sea hallado, Señor, sexualmente puro, Señor. Que sean guardando, Señor, el lecho matrimonial, Señor. Que seamos fieles, Señor. Aún, Señor, que lo que nosotros prometamos, Señor, que si hacemos algún voto, seamos fieles a ese voto, como lo es al voto matrimonial. Señor, que si decimos que hasta que la muerte nos separe, que es hasta que la muerte nos separe, Señor. Señor, que seamos fiel a nuestra palabra, Señor, así como tú eres fiel a tu palabra, Señor. Todo lo que tú dices, tú lo cumples, Señor. Todo lo que has profetizado, Señor, lo has ido cumpliendo, Señor. Señor, de la misma manera que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, Señor. Señor, igual, Señor, nos recuerda, Señor, del cuidado que tienes, Señor, para los pobres, para los necesitados, Señor. Señor, que tú los ves, que tú estás al tanto de ellos y has establecido, Señor, un pueblo, Señor, santo, un pueblo piadoso para que esté al cuidado de ellos, Señor. Que si hay un pueblo, Señor, que te ama a ti, Señor, si hay un pueblo al cual te sirve a ti, también hay un pueblo dispuesto a ayudar al necesitado, un pueblo que no se negará, Señor, a extender la mano al necesitado, Señor. Señor, que hay un pueblo que no abusa, no abusa, Señor, de los demás,
no se aprovecha de los demás, sino que es justo, que es considerado, Señor. Señor, que más bien está al cuidado del necesitado, está dispuesto a bendecir y no, Señor, a hacer carga, Señor, y no oprimir, Señor, no encadenar, no a esclavizar a los demás, porque a libertad nos has llamado, Señor. Tú, Señor, nos has llamado a tu pueblo, Señor, a ser un pueblo libre, libre de esclavitud, libre de opresión. Libraste a Israel de la esclavitud de Egipto y por esa razón, Señor, nos mandas a nosotros, Señor, a hacer, Señor, a libertar al cautivo de la misma manera. Y ahora con más ganas, Señor, que tú nos libraste del pecado, tú nos libraste completamente por la sangre de Cristo. Aún más, Señor, debemos de cumplir esta ley, Señor, estas normas que dejaste, Señor, de no oprimir, Señor, a los demás, de no, Señor, aprovecharnos de los demás. Y por esa razón también estar dispuestos a extender la mano, de ser instrumentos de bendición al necesitado, Señor, de cuidar al huérfano, de cuidar a la viuda, de cuidar al extranjero, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar, Señor, esta característica tuya del cuidado a los demás. Ayúdanos, Señor, a mostrar, Señor, esa integridad sexual, Señor, esa pureza sexual, Señor. Hoy más que nunca, que es tan fácil caer en la impureza sexual a través de los teléfonos, a través de la tecnología, Señor, que salen, Señor, a imágenes, Señor, que son inapropiados, Señor, pero sé tú purificando, Señor, sé tú perdonando a tu pueblo, sé tú santificando por el poder de tu Espíritu Santo, limpiando, santificando, quemando todo lo que a ti no te agrada, Señor, limpiando y quemando toda a espíritu tacaño, Señor, que no quiere ayudar, todo espíritu, Señor, duro, Señor, de corazón duro, Señor, que no quiere, Señor, ayudar al necesitado, egoísta, espíritu egoísta que solo piensa en uno mismo, Señor, pero tú siempre has puesto, Señor, el deseo de ayudar a los demás, Señor, que es tu voluntad, Señor. Pone en nosotros ese espíritu de pureza, pone en nosotros ese espíritu de ayudar, Señor, de bondad, Señor, ese espíritu generoso en cada uno de nosotros, Señor, y de esa manera reflejar tu carácter, Señor, tu bondad, tu amor, tu cuidado, Señor. En el nombre de Jesús estamos a tu servicio, Dios, por el gran sacrificio que hiciste por nosotros, por liberarnos a nosotros, Señor. Nuestra respuesta, Señor, nuestra reacción a ese amor, Señor, es responder en amor hacia las personas a las cuales tú también amas, Señor, a las cuales tú tienes cuidado, Señor, y queremos ser copartícipes, Señor, en ese cuidado, en esa bendición, Señor. Ayúdanos a serte fiel en el nombre de Jesús. Amén.